Bien, en esta hora vamos a empezar a meditar sobre algunos, digamos, temas de eventos en la época prediluviana y postdiluviana. Y la idea es como, bueno, aprender y aplicarlos también a nuestra época, porque el Señor dice, como en los días del diluvio, así también será la venida del hombre. En esos días se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Comprían y vendían hasta que vino el diluvio y se lo llevó, dice el Señor Jesús. Entonces, vamos a estudiar algunos aspectos de esa época. No es sí como tal del diluvio, pero sí de las personas que estuvieron allí como claves antes del diluvio y después del diluvio. Y pues vamos a empezar pues por la persona más, digámoslo así, más importante humanamente hablando y es Noé. Noé es interesante porque Noé vive dos mundos, él conoce dos mundos. Conoce un mundo antes del diluvio y conoce un mundo después del diluvio. Él es como el último testigo de ese cambio que vive el planeta y que viven los seres humanos. Es testigo de los juicios que Dios trae. Es testigo también de la misericordia de Dios. Es testigo de la justicia que es por medio de Jesucristo. Que, bueno, quien sino él tuvo gran prueba en ese momento tan difícil. Vamos entonces a leer el primer texto y vamos a empezar a hablar de estas cosas. Si alguien desea leer, por favor, eh, voy a proyectar acá. Estamos en Yo. Génesis. Gracias, mamá. Estamos en Génesis capítulo 5, versículo 28 al 32, por favor. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, este es el momento en que nace Noé. Lo primero que podemos decir de Noé es que Noé significa descanso. Su nombre significa descanso o consuelo. Por eso su padre Lamec le dice, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Pero noten que Lamec tenía una información, o sea, Noé no era cualquier ser humano que nació. Noten que él le da un nombre de acuerdo al propósito que tenía este hombre. Lamec es del linaje de Adán, del linaje de Set, del linaje del pueblo de Dios. Y toda esa generación, Lamec, Matusalén, que es el abuelo de Noé, toda esta generación desde Adán, estaba esperando una solución por el pecado en que vivían tan terrible. Si el Señor dice como en los días de Noé, también será la venida del Hijo del Hombre, es porque esa generación fue la más difícil, la de Noé. En su generación fue la más difícil, antes de ese gran juicio. Mm, hombres que vivían casi un milenio. Y noten algo, Noé nace exactamente 70 años después de que Dios se lleva a Enoc al cielo. 70 años. Y habían pasado 61 años desde que había muerto Adán. En la muerte de Adán, dice el Espíritu de Profecía que eso fue un evento mundial. Claro, el primer hombre en la tierra, la primera mujer. Ellos dos mueren al mismo tiempo, Adán y Eva.
porque la palabra Adán incluye también a Eva. Ellos eran una sola carne y mueren el mismo día, mueren a los 930 años. Y dice el Espíritu de Profecía que todos tenían que ver con ese funeral. Eso fue un funeral mundial y hasta los impíos se sintieron conmovidos con la muerte de Adán. Adán era una especie, se convirtió como una especie de mensajero de Dios, de testigo de su gran error, testigo y predicador del Evangelio. ¿Ok? Él vivió al oriente de Edén y Edén era el santuario de esa época. Dios no se llevó el Edén sino hasta el diluvio. O sea que todos los hombres de esa generación tenían testimonios de Dios, los tenían ahí. O sea, hoy día no tenemos un Edén físico, ¿sí? Hoy en día no tenemos posibilidad de hablar con el primer hombre que existió en la tierra. No tenemos posibilidad de conocer o haber conocido al primer hombre que Dios se llevó sin ver la muerte, que fue Enoc. O sea, Dios había dejado muchos testimonios de que el pecado tenía una solución y la solución era Cristo, así como para nosotros es Cristo. Entonces Dios había dejado mucho testimonio ahí. Muere Adán, muere ese testigo, ese predicador. Enoc es llevado casi en una diferencia de 9 años, se llevan a los dos. Entonces el mundo queda como en espera. Claro, hay más patriarcas, está Matusalén, que su nombre significa cuando muera vendrá, ¿sí? Cuando muera Matusalén, que fue el hombre que más ha vivido en la tierra, Matusalén vivió 969 años. Y entonces Dios, al parecer aquí había prometido algo, porque todos saben que ellos sabían que Dios no podía dejar la tierra así como así. ¿M? Entonces, en cierta forma, ellos ya sabían que iba a venir un juicio. ¿Por qué? Porque Enoc lo había anunciado. ¿Ok? Ellos ya sabían que iba a venir un Mesías humano, y me refiero a Noé, porque Noé viene a ser un tipo de Cristo. ¿Ok? Y claro, todos sabían que el Redentor, el Mesías verdadero, era el Hijo de Dios, pero que para solucionar el problema de esa época, pues todos veían en ese niño que iban a ser alguien que les iba a dar consuelo, descanso. Por eso Noé tiene un propósito, así como todos nosotros, Dios nos ha dado un propósito. Y su papá, al darle ese nombre, su papá Lamec es consciente del propósito que Dios tiene con este niño. Y le pone un nombre de acuerdo a ese propósito, por fe se lo pone. Este es, porque Dios se lo muestra. Lamec tuvo más hijos e hijas, ahí dice, ¿ok? Ahí dice que Lamec engendró hijos e hijas, muchos, multiplicaban mucho en esa época. ¿M? Imagínense, pues viviendo casi un milenio, pues tenían muchos hijos e hijas. Pero el que nace ahí, Noé, Lamec sabe que ese es el elegido de Dios. Ese es. Y por eso le pone Noé. Entonces, no es descanso o consuelo. Ahora, ¿por qué dice, este nos dará descanso en nuestra labor y el trabajo en nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido? Entonces les hago una pregunta, el que sepa les puede responder, o si quiere añadir algo más, claro que sí. Mm, ¿Dónde el Señor Como maldijo la tierra? ¿En qué momento el Señor maldijo la tierra? cuando, cuando Adán y Eva pecaron, Sí, claro. Vamos allá a Génesis 3:17, la primera maldición acá. Miren, ¿quieres leerlo? y por cuanto. 3:17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella
todos los días de tu vida. Había una maldición que pesaba sobre la tierra. Mm. Sí. Dios perdonó a Adán y a Eva. Fueron justificados, perdonados y yo digo limpiados de su pecado. Ellos llevaron las consecuencias pues por el resto de sus vidas. No fue fácil la vida de ellos al ver generación tras generación cómo se degeneraba la raza humana por causa de esa mala decisión. Y aquí el Señor pues maldice la tierra y la maldice es por causa de Adán, no de Eva. Noten, la responsabilidad aquí caía sobre Adán y el pecado de Adán fue haber escuchado la voz de su mujer que le decía que comiera de ese fruto, de ese árbol que el Señor había dicho, no comerás de él. Entonces esa responsabilidad cayó sobre Adán y se produjo una maldición en la tierra. Es decir, Dios perdonó el pecado de ellos, los vistió con la justicia de Cristo, pero las consecuencias quedaron. ¿Ok? Entonces dice ahí, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra se empieza a volver, digamos, como lo diríamos, difícil. El planeta difícil, difícil la labranza, difícil el trabajo, pero también las generaciones sucesivas también se comienzan a poner difíciles. Sí, entonces esta es la primera maldición, cae sobre la tierra, pero hay una doble maldición, que cuando nace Noé ya hay dos maldiciones sobre la tierra. ¿Alguien recuerda otra maldición? Donde Dios haya pronunciado maldición sobre la tierra, aparte de esta que leímos de Adán, ¿no? Cuando, La- cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucho, ¿no? no, ahí no Una, maldice, no, ahí ya es las consecuencias, digamos, ya. Es que mi pregunta es que él tenga que decir o que uno vea que ahí maldijo, yo no sé. Sí, él lo dice, claro, Por eso te estoy maldita preguntando, será. ¿tiene que decir necesariamente? Sí, sí, es una Porque, maldición directa, porque uno ve a veces implícita cosas como claro, maldiciones, pero no que la haya hecho literal. Entonces, por eso pregunto. claro, es verdad. Él haya maldecido directamente la tierra por causa de una mala decisión, no, no es porque el Señor dijo, ay, la voy a maldecir, no, porque es Caín por mató a causa Abel, nuestra. cuando Esa es cuando la otra Caín maldición, mató a sí, Abel, que maldita será la sí, tierra. esa es la otra maldición. Vamos a leerla, que Dios lanza sobre la tierra. Ahora, miremos acá. Génesis 4 del 10 al 12. Si alguien más quiere leer, por favor, para que podamos como interactuar, participar. No sé si la hermana Lucy desea leer. Yo voy a Sí, leer de esta señor. Biblia. Vamos a leer de la Biblia, Nueva Biblia Viva. Ahorita les digo por qué esta Biblia. Adelante, hermana Lucy. Bueno, dice, pero el Señor le dijo, ¿qué hiciste? Desde la tierra la sangre de tu hermano me pide justicia. Por eso quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual se ha tragado la sangre de tu hermano, al que tú mataste. Cuando trabajes la tierra, no te dará cosechas. Vivirás en el mundo como un fugitivo sin poder encontrar descanso. Esta es la segunda maldición. Lo que pasa es que aquí pronto no dice directamente la tierra queda maldita por tu culpa. Y por eso Y era que preguntaba. me imagino, sí, me imaginé por eso que preguntaste. Digamos, en otras versiones dice es que Dios maldijo a Caín, ¿sí? No a la tierra, sino a Caín. Pero es cuestión de traducciones, ¿sí? Desde luego, Caín también pues recibió una maldición, pero la maldición fue sobre la tierra. Digamos, miremos otra versión acá, por ejemplo, Biblia de las Américas, el mismo versículo. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra. O sea,
no directamente de Dios, sino de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, porque donde se derrama sangre, la tierra queda bajo maldición. Es un efecto, sí, queda Pues, bajo maldición. yo tengo otro ejemplo. Sí, por favor. Ah, sí, ¿puedo ya? Claro, claro, sí. Es que estaba leyendo en Deuteronomio 28 cuando hay bendiciones y maldiciones, que es bendiciones para la obediencia o en algunas traducciones consecuencias para la desobediencia. Entonces uno lee que en el versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tu entrar, maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo en cuanto pusieres mano, hicieres, hasta que seas destruido y perezca por causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y ahí sigue. Sí, Entonces, eso se cumplió literal con Israel. Israel literal. claro, claro. Cada pecado va a traer diferentes maldiciones. Esa es pues, la enseñanza, ¿no? No podría decir, pues claro, pues obvio. Pero, ¿cuáles son las maldiciones que ha generado el pecado de nuestros padres en nosotros? ¿Cuáles son las maldiciones que se ha generado en mi vida por mis malas decisiones? Esa es la reflexión, ¿cierto? Que podemos sacar. Porque todo pecado trae implícita una maldición. Una consecuencia. Ujú. Podríamos decir una consecuencia. Claro, eso es una maldición, una Pero consecuencia negativa. Pero Tommy, cuando uno lee ahí en Deuteronomio 28 y uno sigue leyendo sobre la desobediencia, cada vez que la desobediencia va aumentando el nivel, las consecuencias vienen brutales. Entonces, uno se puede dar cuenta, a pesar de que es cierto, pero ahí había alguien del pueblo de Dios que era en Sodoma y Gomorra. En otra parte donde dice que Saddam Hussein iba a levantar ahí nuevamente, pero Dios había dicho que no volvería a levantar el árabe su tienda. Entonces uno dice, pues ahí hay maldiciones donde, o sea, no y no y no. Y Sodoma y Gomorra, la arqueología también la muestra y no volvieron a levantar ahí nada, ¿no? O Ujú. Tal cual, una maldición. sea, ya Gen- llegó al límite, ¿no? O sea, eso ya, y cayó fuego del cielo y, o sea, Exacto. Y hoy en día eso es desierto, ya no crece ni nada, ni escombros hay, ni basura crece. ¿tú te acuerdas la ciudad esa de Saddam Hussein? Y preciso cuando él trata de levantar Babel, creo que era Babel. Más se demora él en hacer es cuando a él ya lo matan, ¿no? O sea, invaden ahí Sí, y a él Irak, lo matan, o sea, Irán y todo eso se fue, Irak, todo eso. Y mucha gente hablaba de la profecía que Dios había puesto ahí, o sea, él ya había dado como esa maldición hacia esa tierra y no se volvería a levantar nada. es verdad, así es. Usted lo puede ver, por ejemplo, coja un mapa y mire la isla de Santo Domingo y de Haití, que es una sola isla. La mitad, un poco más de la mitad, el 60% de la isla es Santo Domingo y luego la parte occidental, el 40% restante es Haití. Y usted ve la tierra, donde es verde, donde hay pastos, donde uno ve pues bendición y la tierra en el lado opuesto, árida, seca, mala. Y usted ve en la imagen ahí en Google, en satélite, se ve la demarcación entre un país y el otro. Y no es que no haya pecado en Santo Domingo, sino que el nivel de maldad trae consecuencias a la tierra, ¿sí? Trae consecuencias a los habitantes, trae consecuencias a los animales, trae consecuencias a todo. Y Haití es tenaz, sí, y sí, tienes Es razón. claro, eso es Uf, duro, eso es terrible. Y no mira el mapa ahí, apenas se acaba Santo Domingo, República Dominicana, perdón, República Dominicana se acaba, inicia Haití, la tierra cambia absolutamente. Y eso es en cuestión de pasos, porque la frontera de eso es, no lo pasa a pie, puede pasar.
y hay un Pero cambio brutal. tome una que me deja pensando, esto sobre que estaba leyendo aquí en Deuteronomio 28. Sí, el pueblo llevó digamos, sufrió todas estas cosas que Dios les dijo, ¿no? Pero lo más maravilloso es que a pesar de todo, lo que yo al seguir leyendo uno se da cuenta es que ellos sí fueron dispersos, pero como pueblo el Señor no los abandonó. Como nación desaparece, porque la nación que está ahorita, esa no es la verdadera Israel, pero porque son dispersos, ¿no? Pero tampoco, y sus tierras son productivas y todo, o sea, como su misericordia, ¿no? O sea, por las promesas que le hizo a David. Sí, sí, es increíble. Y ahora uno diría, ¿y por qué no mató el Señor aquí a Caín? Sí, escuchen esto, sí, Caín hubiese muerto acá por causa del homicidio que hizo su hermano, la tierra hubiera descansado. O sea, habría habido justicia, quiere decir eso. Y no habría habido más consecuencias. ¿Por qué Dios no mató a Caín? Es una pregunta que uno haría, ¿no? ¿Por qué no mató a Caín? Y Caín dice acá, en el 13, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Claro, es un castigo, es una consecuencia, pero no lo mata, porque la consecuencia de lo que él hizo es la muerte. Y dice la hermana White que esta maldición de Caín, o sea, esa maldición que ocasionó Caín a la tierra, fue peor que la que ocasionó Adán. Dice así en el libro Historia de la Redención, en un capítulo que se llama La primera muerte, pues que es la de Caín y Abel. ¿Ok? En ese libro dice que la maldición de Adán sí fue grave, pero fue leve en comparación a esta que hizo Caín, porque Caín derramó sangre, y sangre de su propio hermano y sangre de un justo. Es más grave aún. Entonces, esta maldición fue peor que la de Adán. Así lo dice. Entonces, todo es proporcional a lo que se haya hecho. Y siempre el derramamiento de sangre va a ser peor. ¿Ok? Donde hay derramamiento de sangre, ese lugar, esa tierra queda en maldición. Puede ser una casa, puede ser una finca, puede ser cualquier lugar. ¿Ok? Pero también hay restitución. Claro, claro. Y entonces el Señor, pues Caín dice, este castigo es muy grande. O sea, Dios no lo mata. Y si no lo mata, mereciendo la muerte, justamente, Caín no lo mata porque Caín tiene todavía oportunidad. Así de sencillo. Tiene opción. Tiene opción. Y acá, pues, con su rebeldía y todo, le suplica. O sea, le dice, Señor, este es muy grande. O sea, la tierra no me va a dar alimento. No voy a tener descanso, porque dice el Señor, no, no vas a tener descanso, ¿sí? Porque vas a tener que ir vagabundo, errante de un lado para otro. O sea, hay consecuencias. Y no te va a dar la tierra. Dice, cuando tú cultives, él era labrador, no te dará más su vigor. Ser muy duro, ¿ok? Y entonces le dice Caín, he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante la tierra y sucederá que cualquiera me halle y me matará. Y si era verdad, porque la consecuencia de un homicidio es la muerte. Y los enemigos espirituales reclamaban a Caín. Un demonio lo podía matar. Por eso Dios le pone un sello, que es algo espiritual, en el cual ningún demonio lo puede tocar. Y eso porque algunos preguntan, bueno, pero ¿quién lo va a matar si en la tierra no había nadie? Sí, no había nadie, eran los primeros. Había acabado de matar a Abel. Él era el único prácticamente que se iba a vivir allá. Las Pues no, bestias. claro, cualquiera lo podía matar, entonces si el enemigo lo iba a reclamar, pero el Señor le dijo, no, le va a poner un sello.
nadie te va a poder matar, ¿ok? Nadie. Y lo pone a depender de otro que sí tenga la bendición para él y su familia poder comer, porque la tierra no le iba a dar a él. Entonces Dios en su infinita sabiduría y misericordia le permite ir errante con el fin de que la maldad no se acreciente en él y él tenga que depender de sus hermanos que sí les va a dar la tierra cuando la labre. O sea, su sustento iba a ser, eh, digámoslo así, dependiente de sus hermanos. De alguna forma tenía que comprar comida, porque si el suelo no le iba a dar. Entonces tenía que, digamos, eso fue una forma de ayudarlo a Caín. Y Caín dice algo, de tu presencia me esconderé. Pero eso no lo dijo Dios. Dios nunca le dijo, sal de mi presencia. Jamás. Esa fue una decisión de él. De tu presencia me esconderé. Si notan esa parte, jamás Dios le dijo que sal de mi presencia, ¿no? Que iba a ser vagabundo y errante, pero Dios está en todo lado. Era él el que se iba a esconder de la presencia de Dios. Entonces, pues cada quien hace su decisión, pero Dios le dio oportunidad aún a Caín. Bien, no sé si quieran añadir algo, preguntar algo. Interesante. Esta es la segunda Que maldición. yo digo que hayas contado con la primera parte, ¿no? Pero me pongo a pensar en la restitución, es lo que el Señor viene a hacer, ¿no? En cumplimiento. Claro. Dios es paciente, es muy paciente. Entonces, el asunto es que en lugar de, digamos, Caín con el tiempo, no sé, arrepentirse, replantearse, oiga, me dejaron vivir. No, él se alejó más de Dios, se escondió, como él mismo dijo acá, esconder de la presencia de Dios. Y empieza a fundar ciudades y empieza a tener pues descendencia y la descendencia de Caín, ya vimos, de ahí sale la poligamia, los matrimonios disfuncionales salen de uno de los descendientes de Caín, que es Lamec. Lamec el malo, habían dos Lamec, uno en la línea de Dios y otro en la línea de Caín. Y la línea de Caín, ese Lamec es el que instaura la poligamia, el primero que tiene dos esposas. Y de ahí para adelante, pues empieza la disfuncionalidad. Y en los nombres de Lamec, de los hijos de Lamec, ahí hay ya caracteres dañados, que es lo que se deja ver. Empiezan las hijas en la parte femenina, pues los daños, digámoslo así, de autoestima. Una se llamaba danza, otra se llamaba maquillaje, o sea, cosas como esas, donde ya no hay un propósito eterno, un propósito elevado, sino propósitos mundanos. Sí, y los hijos de este Lamec son los que crean la música, el baile, se crea el maquillaje, la sensualidad de las mujeres, todo esto los hijos de Lamec. Sí, entonces, eso es curioso porque hay dos Lamecs y el Lamec de la línea de Dios, ese es el papá de Noé. Y entonces, esto se crea un efecto, o sea, cuando pues Dios dio la oportunidad y también era una oportunidad para que vean todos los habitantes del cielo las consecuencias del pecado y las mismas personas sean conscientes de la consecuencia del pecado y que haya testimonio de que Dios dio oportunidad aún a Caín, pero lo que hicieron fue alejarse. Entonces, noten el efecto de esa doble maldición fue que la raza humana, el pecado se, se puso más crítico. En 1656 años que duró el mundo antediluviano, el pecado llegó a lograr a un estado peor que el que nosotros tenemos ahora. O sea, nosotros no hemos llegado todavía. Estamos cerca, sí, pero todavía no hemos llegado al nivel
de los antediluvianos. Porque cuando lleguemos a ese nivel es que ya el Señor Jesús instaura juicio y ya se acabó esto. Todavía no hemos llegado a ese nivel. O sea, a ellos les tomó solo 1656 años en llegar a un nivel ya de destrucción, que la única salida era la destrucción total del mundo. Lo que a nosotros, digamos, al resto de las generaciones les ha tomado 4600 años aproximadamente, a ellos les tomó solamente 1656 años. Y claro, es de entender. Por eso Dios después tiene que reducir la edad, tiene que hacer un diluvio, o sea, tiene que hacer esto por el bien de la raza humana. Entonces, por eso decía Lamec, estamos cansados, estamos agotados del trabajo de nuestras manos. Y volvamos a ese texto, ¿cuál sería el trabajo de las manos? Que dice acá Lamec. Sí, volvamos a leer esta parte. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, ¿cuál sería este trabajo? Sí, Imagino que sería trabajar más la tierra, porque como no daba fruto, les tocaba, me imagino, recurrir a una cosa y a otra, a ver si les daba algo para su sustento. Y trabajar una tierra no es fácil. Entonces, si no era productiva, y en ese tiempo, quién sabe cómo serían para conseguir para abono, ¿no? Sería el doble sí. todo. Uno diría que sí, pero para el pueblo de Dios no. Ellos tenían mucha bendición y dice en el Espíritu de Profecía que no era como ahora que la tierra da unos frutos chiquitos, que había muchas plagas. No, en esa época no había nada de eso todavía. Sí. O sea, sí se generó, pero no tanto como ahorita. Los frutos eran gigantes. La tierra era súper productiva. Era para los impíos que no era productiva por causa de la maldición de Caín, pero para el pueblo de Dios eso había abundancia. Imagínense si años después eh, los dos espías van allá a visitar la tierra de Canaán, a reconocerla y traen un gran racimo de uvas que les toca entre dos cargarlo. O sea, y eso es una muestra de lo que era esa tierra. Imagínense antes del diluvio. O sea, la producción era enorme, era una cosa increíble. Claro, estas personas pues eran más grandes, ¿no? Tenían 4 metros de altura y sí, estamos hablando de otra generación. Pero mira que no era por ahí. O sea, uno diría que sí, qué difícil labrar la tierra y todo esto. ¿Había trabajo que hacer? Sí, claro, en la tierra, pero a eso está algo más profundo esto, el Pero trabajo. Tommy, o sea, yo digo, sí, todo cambió la diferencia de estar en el huerto afuera, porque la palabra lo dice. Sí va a ser difícil, que eso es diferente a que venga hambruna, a que venga Sí, consecuencias de la maldición, pero obvio, o sea, el terreno todavía estaba en mejor condición, pero de igual era diferente, digamos, a estar en la casa que era el huerto, a salir de la casa a una tierra de todas maneras ya más agresiva por el pecado. claro, yo no estoy diciendo que no, ojo con eso. Sí, no era lo mismo estar en el Edén. Sí, claro, había un trabajo, pero de lo que se está, digamos, aquí dando consuelo la Mec era algo más profundo. Sí, claro, el trabajo de la tierra duro, había que sudarla, sí, claro. Las mujeres, también lo dice Dios, o sea, iban a pasar Eh, de una manera dolorosa, o sea, entró el dolor, sí o sí entró el dolor. La eh, hermana Helen White dice que inclusive en la Tierra Nueva no va a haber todo ese esfuerzo de cansancio, ahí entra el cansancio, cosa que no había, el con dolor agotamiento. Y la darás hermana luz dice que a al tus final hijos. no. Sí, con dolor darás a luz a tus hijos. Ese era otro dolor, esa era otra cosa dura en esa época, dura. Eh,
Claro, lo que pasa es que uno, aquí, digamos, sí, es normal que la mujer tenga dolor al parto. Digamos, ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero para ellos eso era, digo yo, ¿no? Era más traumático porque no se conocía. Sin embargo, comparándolo a esta época, la tierra era mucho más productiva, mucho más. Sí, sí, eso sí. Sí, es como niveles, niveles, ¿sí? Mm. Niveles. Pero no se le puede quitar que el esfuerzo no llegó, que el cansancio llegó, que los dolores llegaron cuando no había nada de eso. Todo eso era extraño. La Sí, muerte llegó, tampoco, como dice la hermana Helen White, empiezan a ver que las flores empiezan a morir. Eso nunca ellos lo habían vivido. Entonces, claro, todo eso empieza como, uy, es tremendo. Uno, pues no, porque como nació en medio en que las flores hoy nacen y mañana mueren, entonces uno como que eso es ujú, normal, pero eso no es normal. exacto. Sí, nos hemos acostumbrado ya, pero sí, eso no es normal. Em, Había una labor aún más que fatigaba, y era el trabajo de predicar el evangelio en esa generación. Porque esta gente, digamos así, este linaje estaba comprometido con la causa de Dios, tanto que a sus hijos los llamaba, dice la palabra, empezaron a llamar a sus hijos con el nombre de Dios. Todos los nombres de estos hombres aludían a un aspecto del evangelio, a un aspecto de Jesús. Y estar en medio de ese pecado tan abrumador, que como les digo, en ese punto era peor que lo que hoy estamos viviendo, predicar el evangelio, mantenerse fiel, mantenerse firme en Jesús, era duro, era difícil. Predicarles a los descendientes de Caín, convencerlos de que todo lo que estaban haciendo era una locura, eh, eso era duro, ¿sí? Em, Eso que quería como llevar a esa parte espiritual, sí, claro, la parte física es terrible, es terrible, la vivimos todos, pero el agotamiento mental que suponía vivir en esa generación, sí, Cuando tú dices eso, uno se imagina esa ciudad perdida, ¿no? La Antártida, la que tanto hablan. Dicen que eso eran los antidiluvianos, eran una civilización avanzada. Atlántida, sí, sí, Y señora. esto, pero ahí ellos todavía, Tommy, antes del diluvio, ¿cierto? Ellos todavía veían o sea, había los ángeles que se habían parado ahí en la entrada de la puerta del huerto para que no alcanzaran el árbol, ¿cierto? Sí, O sí, sea, ellos dice, tenían evidencias brutales, pero sí, el avance científico también. Solo termino esto. Y habían otro tipo de demonios, de ángeles caídos, que ahora están confinados al abismo. O sea, el engaño yo creo que también era brutal. Acuérdese que había todo lo de la amalgama y todo eso. Es que era era otro nivel. Y sí, yo creo que por señora. eso lo espiritual fue duro. Las amalgamas de hombre bestia, dice Espíritu Profecía. Y, Las o sea, la ciencia, todo, o sea, si hoy medio alguien hay de ciencia y se cree, no existe Dios, imagínense ellos ahí que era una civilización avanzada. Mm. terrible. Era duro, era difícil. Entonces, dice el Espíritu Profecía, de la tarde vamos a continuar así con esto. Es solo pues como la introducción, es como imaginarnos el momento en que nace Noé, ¿sí? Doble maldición en la tierra. Una generación más perversa que la nuestra. La situación es más difícil mantenerse firme. Predicar el Evangelio es titánico. Hay unos avances científicos que todavía yo creo que no hemos llegado a eso, pero estamos cerca. ¿M? Amalgamas y todo esto, manipulación genética, bueno, Pero, tantas. oiga, Tommy, pero llegó, el envejecimiento era brutal porque es que teniendo ahí el huerto, Mm. tremendo, ¿no? O sea, uy, no, qué sofismas, qué engaños debieron haber hecho estos. Y, no, y que su cerebro no estaba como el nuestro, digamos.
no es por excusarnos, pero es que es el cerebro de esta gente, es el espíritu, pero decía que es que Ah, ya, era cuando tú dices no estaba como el de nuestro, quiere decir como más inteligente, sí, ¿cierto? Sí. sí, y Sí, porque más de apto, pecado, esa es la peor generación. claro, digamos, para tomar decisiones, para, sí, un cerebro que no ha pasado mucho Superdotado. tiempo, sí, superdotado, o sea, tenían más privilegios, a manera mentalmente hablando, ¿no? Y que Y yo sepa, también veían a Físicamente, los ángeles buenos y malos, ¿no? O sea, veían a los querubines que estaban al principio del Edén. los veían, sí los veían, claro. donde dicen que Ellos los veían. buscar un texto ahí, creo que en Sí, el espíritu de profecía está, porque ellos, yo sé que lo que se veía era lo que estaba en la huerta, pero que los vieran así, ¿por qué lo digo? Porque el engaño que Satanás siempre hace es hacer creer que él no existe. Él nunca va eran, de frente, él nunca va de frente. Siempre va con engaño. Así se le presentó a Eva. sí, claro, pero cuando él, bueno, no, vamos a Lo buscar el digo por texto lo y, siguiente, el Señor me está acordando. Hay una ujú, promesa, bueno, claro que es que ahí no se había dado, ¿cierto? La promesa esa de Génesis 3:15, sí, no se había dado. Pero es que Satanás no trabaja de frente, él siempre es de engaño. bueno, vamos a corroborar si no, estas oportunidades es para eso, Sí, sí, a ver si hay un texto. porque pronto estamos, bueno, los querubines del Edén, pues tenían que ver algo, ¿no? Dice Sí, ahí que como una una espada, luz, algo, sí, eso dice sí, que una espada que se revolvía en la entrada, dice ahí. Entonces, eso pues, es. si había algo ahí que podían ver, ¿no? Em, a Esa ver, era como la evidencia, ¿cierto? Que les había dejado el Señor. Hoy en día, exacto, ¿cuál es la de nosotros? ¿Cristo? el mejor testimonio es Cristo, claro. Sí, ¿no? Nosotros tenemos más, digo, como más acumulación de evidencia, de conocimiento de todo el pasado, la palabra, la Biblia, el Espíritu, profecía, todo eso es mucho. Estas, Además para los mismos ángeles, Tommy, porque ellos, hasta que Jesús muere, que esa duda se disipa, pero mientras tanto esa duda estaba ahí, la que había sembrado Satanás en el cielo. Eso es cierto. Nosotros sí, ya tenemos más evidencia de aquí para atrás, sí, pero ellos no, ellos tenían la duda de los mismos ángeles que no claro. cayeron. Y ellos decían que eran, o sea, ellos creían, claro, todo lo que pasó, el Edén, la expulsión de Adán y Eva, todo eso lo tenían ahí enfrente y tenían al autor, digamos, al mismo Adán y Eva ahí que podían dar testimonio de todo eso. Pero ellos empezaron a murmurar que ese castigo había que sido muy fuerte, así dijeron, que había sido un poco desproporcionado y que pues Adán y Eva no merecían haber sido sacados del Edén. Imagínense a que, siendo que Dios fue muy misericordioso con ellos. Pero Tommy, algo que los ángeles de todas maneras nos deja ejemplo de lo que hoy leía esta mañana del texto de la hermana Helen White, cuando uno empieza, digamos, a expresar esas dudas, ¿sí? A ser expresadas, uno mira que alrededor de todo ese tiempo, aunque ellos guardaban esa duda, ellos no expresaron esa duda para generar más inconformidad dentro del cielo de lo que había sucedido. ¿Sí? Los ángeles buenos, ¿no? No estoy hablando de los Los malos. buenos, Sí, ya, sí. sí, sí, sí. No, de Ok. los buenos. O sea, ellos no, los otros acusaban, sí. Pero Ujú. esto, que es lo que uno lee, ellos en silencio hasta que Jesús muere, resucita, todo se esclarece. Digo, Dios mío, 4.000 años guardándose, y si uno medio tiene una duda y uno cómo comete ese error. Mm, sí, es verdad. Ellos lo resolvieron con Jesús, sus dudas, claro, y Sí, señor. eran válidas, digamos, porque Claro, ellos no habían conocido otra cosa. Era primera es vez que que se veía esas Es cosas. que, Tommy, imagínese, tú tienes tu esposa, de tu esposa sale tú, llamemos un hijo o alguien que vive contigo y habla mal de ustedes, queda una duda para todos, por más de que ustedes aparenten, no, mire, aquí estamos esto, llamémoslo así, ¿sí me entiendes?
Es Mm, algo así que se genera cuando Satanás viene de adentro, no tan de adentro como el Padre del Hijo, pero estaba adentro con el Padre, cubría la gloria, la chequina, todo el cuento. Y claro, cualquiera no se revela. mm, Y arrastró, pero dejó dudas. Y así trabaja el diablo. dejando dudas, así es. Y entonces, pero los ángeles también nos deja ejemplo, el Señor a través de ellos nos deja el ejemplo. Ellos no continuaron lo mismo que hizo Satanás y era la murmuración de llevar todo eso de que a veces los hermanos se van y entonces se reúnen es a pelear de la otra hermana. Ay, la otra hermana dice que tuvo esto, la otra hermana aquello, lo otro. Así, a veces nuestras conversaciones se vuelven eso. Entonces empieza a generar un ambiente pesado. Y es lo que Sí, dice la hermana Helen White. Ahí sí adivine quiénes entraron. claro. Sí. Y los ángeles buenos tampoco se pusieron a conversar con Satanás y a preguntarle, venga, ¿qué es lo que usted dice? Exacto. Nada, Acláreme, nada. acláreme esta cosa. No, nada. Cortaron lazos con él, comunicación con él y allá con Jesús y el Señor. Este era el escenario y las evidencias. Miren, miren lo que está sucediendo. Que Y tenían es dos que grandes testimonios. Ujú. la hermana Helen White dice que los animamos a que se entren y se queden con nosotros. Imagínese usted cuando anima a alguien. Ay, Dios mío, animarlos a ellos, vengan. Sí, qué cosas. Eran los malos los que los perseguían, siempre sí, los Molestaban a la entrada. los Ay, sí. presionaban. Pero, o sea, ellos también tuvieron su prueba con Satanás y sus ángeles malos. Y se mantuvieron firmes del lado del Señor y tenían este escenario que es todo el elemento prediluviano, todo este sociedad prediluviana vieron las consecuencias, tenían dos grandes testimonios de cómo Dios trató a Adán y Eva y a Caín, que fue peor, cómo, con qué misericordia los trata y tan rápido se degeneró la tierra, tan rápido, porque recuerden, 1656 años nomás en comparación a todo lo que llevamos. Se generó, pero de una forma impresionante. Entonces esto era un escenario para ellos también, un aprendizaje para ellos de todas las consecuencias del pecado. Pero nació el hijo prometido. O sea, esperaban a un hijo prometido, noten. Por eso no es un tipo de Cristo, otro como Moisés también en su momento, un tipo de Cristo, alguien que va a representar a alguien que les va a dar descanso, ¿sí? De estar viviendo una sociedad tan difícil y tan dura. Esta es la sensación que nosotros tendremos poco antes de la segunda venida de Cristo, de cansancio. Ya no más, Señor, ya no más. Cuando dice el Señor, ten ánimo, yo he vencido al mundo. Es que vencer al mundo no es fácil, no es fácil. Por eso el Señor nos dice, tengan ánimo. No es fácil, pero yo lo logré y yo les voy a dar la victoria a ustedes si se mantienen fieles a mi lado. No se preocupen. Tengan ánimo, vamos para adelante, es lo que está diciendo el Señor, porque es que vencer al mundo no es fácil. Esta gente tuvo que vencer al mundo. Un mundo que dentro de unos años vamos a conocer más o menos cómo era el mundo de antediluviano. Todo eso va a salir a la luz, todas esas cosas. La sociedad va a cambiar en unos años y está en una transición para ese cambio. Y va a ser duro, va a ser difícil. Entonces, todos estos patriarcas están cansados, como nosotros, en nuestra esfera. Estamos cansados. Lamec estaba cansado. Y llega Noé y dijo, este es, cuando el Señor revela y dice, ese es. Ah, amén. Este nos dará descanso de nuestra gran labor y el trabajo en nuestras manos. Al fin llegó. Entonces fue un descanso para todos cuando llegó Noé. Y fíjese que en la época, de todas las épocas de esa historia del que la raza cayó a través de la humanidad, cuando hay más oscuridad, cuando prácticamente se está perdiendo de vista a Dios mismo, la imagen, Satanás lo ha logrado distorsionar, por eso le digo el engaño, o sea, toda la tecnología, todo lo que había, ahí es cuando
espiritualmente, cuando están más abajo es cuando Dios levanta un hombre. Y uno, eso fue lo que yo le expliqué hace rato, levantó a Noé. Cuando estuvo muy oscuro, y hay más casos, pero solo voy a ir al segundo. Muy oscuro, el Señor ya decide que llegó el tiempo de que Jesús viniera por nosotros al mundo, la primera venida. Y así va a ser al final. Y así es como levantó a Noé, Moisés, levantó a Miller. Cada vez, 1798, que venía la oscuridad, empieza el Señor a manifestarse porque se está perdiendo de vista a Dios mismo. El enemigo ha logrado esa confusión, esa mezcla. Sí, y ahí interviene el Señor. Entonces, entendemos un poco qué significa el nacimiento de Noé. Es un descanso, al fin llegó. Bueno, y Noé, hay un texto, podemos terminar el texto de Hebreos 11:7, que vamos a... Bueno, Jessy ya encontró el texto, si quieres, proyéctalo. A ver si este Sí, texto... es que son varios textos. Yo me acuerdo que yo lo había leído en la verdad acerca de los ángeles y en mensajes selectos. Todavía me falta algunos de los ángeles malos, por decirlo así, pero acá les muestro algunos. A ver. Mm, este es uno. Esto es de mensajes selectos, tomo uno, que dice en aquellos días los hombres vivían cerca de 1000 años y los ángeles los visitaban con instrucciones directas de Cristo. Se estableció el culto de Dios mediante ofrendas y sacrificios, y los que temían a Dios reconocían sus pecados ante Él y miraban hacia el futuro con gratitud y santa confianza en la venida de la estrella matutina. Bueno, acá nombra un, espérate, agrando nomás esto, que los veían, ¿no? Acá, bueno, esto lo saqué fue de la verdad de Los Ángeles y acá fue que me fui a los mensajes selectos. Y hay otro aquí, es que me perdió, a ver. Mm, aquí dice, a la puerta del paraíso, esto está, sí, en la verdad, cerca de Los Ángeles. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí era donde Caín y Abel habían llevado sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la asistencia al Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. Sé que me acuerdo que leí que sí, que como que no, sus ojos hacia lo espiritual no, todavía no estaba, estoy buscando ese pedacito, vedado, Y así sí. es que no te entiendo, qué pena, no te entiendo. O sea, qué es lo que quiere decir? Qué pena. Que podían ver todavía a los ángeles como hoy en día nosotros no podemos, al mundo espiritual. Pero hay Que yo veces que tenía se dice entendido que se antes del pueden diluvio. ver, Ah, pero, o sea, a veces se pueden ver, pero no es a los caídos. bueno, no, ese es el que no he encontrado que tenían, creo que también a los caídos lo podían ver, pero no estoy segura, pero a los ángeles normales sí, a los de Dios, que acá Pero lo dice. veían era aquí lo que yo entiendo era ahí lo que estábamos hablando, ahí a la puerta. A los querubines, sí, o sea, sí podían verlos. Pero Y entonces en acá dice mensajes, que vedada por los ángeles custodios, que estaba vedado su entrada. O sí, sea, porque ellos ellos se podían ver paraban a la los entrada. ángeles. Sí, iban allá a hacer culto. Y acá dice que dicen aquellos días los hombres vivían cerca de 1000 años y los ángeles los visitaban con instrucciones directas de Cristo. Es como otra cosa que me da a entender que podían verlos, ¿no? Por lo menos lo que son los ángeles de Cristo. Pero yo digo todos los hombres. De pronto Solo el no, no pueblo de sé. Dios, Exacto. Sí, sí, solo el puede pueblo de ser. Dios, así Como como los sucede ángeles. ahora. Sí, bueno, sí. Bueno, yo me refiero a la Pero vista digamos que el física, ¿no? diablo se les presentaba y que les voy, oiga, este es el imperio que voy a montar. No, porque eso no es así. Él siempre logró hacer que cayeran, era con engaño. Sí. Yo tenía entendido que sí, pero creo que es una falsa doctrina, pero sí, debe ser que los ángeles malos no, porque no tendría sentido, sí.
como hacen ahorita con los Illuminati, les entrega toda la información, les entrega la ciencia, el avance, arma que todavía no ha salido, y entonces cuentan una historia mentirosa y que Cristo fue el que le quitó el reinado a Satanás. Así les hace a los masones. Así les hace a todos estos satánicos, o sea, no es de frente, cuentan otra versión y otra historia. Que los que se convierten de allá de la masonería y empiezan a entender esto es cuando ellos o ex satanistas se dan cuenta que eso no es cierto. Sí, los de las altas esferas. Bueno, pero sí había comunicación con los ángeles de Dios, el pueblo de Dios, eh, con instrucciones directas, ¿no? Dice el texto. Sí, Digamos, como porque si Satanás le hace necesitamos, instrucciones a sus hijos, porque hay hijos de él. claro, Sí, claro, claro. De hecho, bueno, no sé, el hijo de Caín se llamó Enoc, y Enoc significa iniciado. ¿Iniciado en qué? Y muchos sí, de esas logias dicen que, eso. que Caín y Enoc llegaron ya a conocer directamente a Satanás, sus ángeles, y ya se asociaron con ellos, y, o sea, fueron como los que empezaron a hacer alianza directa ya con ellos y a No, y, verlos. y, hermanos, los que están más cerca del nivel alto de todo esto que tiene que ver de brujería, ellos sí saben a quién están sirviendo realmente, pero van bajando escalafones y hay un engaño. Así es. Sí, solamente los niveles de arriba es que saben la verdad y que el resto es un engaño. Bien, Dice el Señor, el Padre, la mentira del engaño, o sea, porque es la manera en la que ha hecho caer, hizo caer esta raza. Iba para los otros mundos igualito. sí. Bueno, y ahí está entonces el mundo antediluviano, un brochazo apenas de lo que significaba esa sociedad tan dura. Pero en los descendientes de Adán, los descendientes del linaje de Dios, también había un Enoc, un iniciado. ¿Iniciado? Así ¿Por no qué sabía. Interesante. Enoc en un lado y Enoc en otro lado. Y Mm, ese Enoc es curioso, ¿no? Y el Enoc de Dios, pues fue un iniciado en, ¿en qué sería iniciado? A ver, ideas. pues cuando los inician en la brujería, No, el de Dios, el de Dios. Ah, no, ese ya. El de Dios, No, llevaría el mensaje puro que se había distorsionado ahí, se había perdido. claro. Y el primero en ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Por eso fue el iniciado, el inicial, el primero. Entonces, cada uno en su esfera recibió una iniciación. ¿Quién? ¿Noé no conoció muerte? Enoc, Enoc, Enoc. Ah, Estoy Enoch, hablando ya, de Enoc, de la ya, descendencia de Dios, de Adán. ya, ya. Sí, Eh, ya entendí. eh, ya, ok. El iniciado de Dios. Entonces, dos iniciados, Ah, ¿no? Uno en las cosas del enemigo y otra en las cosas de Dios. Interesante. Oiga, Bien. sí, ¿no? Eso representa, porque no representa 144.000. Los que, Enoc, claro. digamos, los que no conocen muerte, ¿no? Ujú, sí, fue el inicial, el primero, por eso se llamó el iniciado. Este es solo el inicio. Entonces, Y antes de la destrucción, ¿no? Ahorita antes de la destrucción el Señor levantará 144.000. O sea que en Enox. ese orden de ideas, cuando uno va a Génesis 3:15, prácticamente lo que el Señor está reconfirmando lo que ya se venía diciendo a través de esta simbología, sí, o sea, de Enoch, de todo, ya eso se venía hablando. Y entonces acá ya se ratifica. Ujú, ya la Y se gente lo ve. ratifica es el pacto eterno. O sea, se les Amén. trae es el pacto eterno. Pero literalmente ya se les venía hablando atrás, sí, claro. Sí, estaba viviendo ese pacto, pero el primero que vive la justificación por la fe para ser trasladado al cielo sin ver la muerte, para que todo el mundo vea y crea que sí es posible, que Dios sí dio oportunidad. Enoc, o sea, eso fue fue un hito en la historia. Enoc.
O sea que sí, porque el Génesis 3:15 ya lo habían dado. Ujú, exacto. Habían dado, El pacto eterno, sí. Pero entonces sucede que de ahí hasta no se estaba perdiendo toda esa información. sí, claro. Por eso Dios levanta un profeta llamado Enoc, que predicó hasta la tercera venida de Cristo. Predicó en una sola profecía, ¿no? En la que está en Judas. Eso ocurrió en el año 987 después de la creación, ya casi de completar el primer milenio. Y ahí es ahí cuando Dios levanta a Enoc. Y en esa fecha se llevan a Enoc en el 987, después de la creación. Primer testimonio de que sí, eso es lo que quiere el Señor para todos nosotros. Bueno, yo digo, hasta acá quedamos en la tarde. Si Yo, Dios quiere, yo solo continuamos, quiero ¿sí? decir algo también que Ujú. mi hermano que me estaba pensando. O sea, lo que Jessy mostró ahí de que sí, a las puertas ahí del Edén, ¿cierto? Era como una luz reluciente y bueno, podían ir a hacer lo que eran los sacrificios y todo eso. Pero a hoy yo me pongo a pensar, ¿se acuerda lo del hermano Ron Wyatt? Y entonces, donde sacrificaron a Jesús, ahí debajo está el arca. Y lo han visto literalmente poquitos. Y cómo tienen custodiado eso que no dejan entrar. Los querubines, ¿no? Un querubín que está ahí, que no deja entrar a nadie. Y, no, y aparte de eso, como decía ahí este hermano judío, decía, ellos saben y no nos dejan mirar todo lo que hay aquí debajo. La parte política, o sea, él lo sabe, Satanás sabe y ahí no, porque claro, donde eso se abra, eso es una bomba. Ujú. Entonces Así es. yo me pongo como la historia, todo se repite, ¿no? Yo lo único que hago es como imaginación, digo, y si antes también tenían el Edén, acá tienen el arca, tenemos el arca, o sea, sí, los ángeles, obvio, tampoco dejan entrar y la están custodiando. Y esa es Y la que se será, dice que va a salir. claro, después de toda esta transición, todas esas cosas saldrán a la luz Ujú. como testimonio para Posiblemente, que no haya excusa. Posiblemente sí, si Dios lo quiere. pues, Interesante. digo yo. Sí. Bueno, queridos hermanos, hasta que llegamos, vamos a hacer una oración para finalizar. En la tarde seguimos con estas cosas interesantes. La ayuda de Dios. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos que nos hayas permitido comenzar a estudiar, Señor, estas cosas de esta época, Señor, antediluviana que vuelve y se repite ahora, Señor, tal como nuestro Señor Jesús dijo que como en los días de Noé sería la segunda venida de, de Él. Y Padre mío, gracias por tu divina influencia, tu Santo Espíritu que nos ha visitado y nos ha puesto a pensar, a meditar. Y te pedimos, por favor, que este espíritu siga así, reflexivo, de meditación, resto de este santo día y podamos aprovecharlo al máximo. Gracias, Padre bendito, y te pedimos que en la tarde nos congregues. Si eres tan amable, Señor, nos pongas en el corazón, nos des fuerza, ánimos para seguir adelante. Bendito Señor Jesús, gracias por tu instrucción, tus palabras, tu mensaje y estos testimonios que nos dejas, Señor, eh, en estos hombres que, aunque eran más altos, más fuertes, también estaban cansados, Señor, del pecado y tanta ruina que se amontonaba en el mundo, Señor. Y esperaban tu respuesta y la respuesta llegó en el nombre de Noé, en ese hombre que tú elegiste, Señor, para salvar al mundo. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, nuestro amado Redentor y sustentador. Te agradecemos en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén.